You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job post seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/PODKATZ13. Just go to Indeed.com/PODKATZ13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need. Negocios Locales, episodio 178. Muy buenos días a todos y bienvenidos una semana más a Negocios Locales, hoy 29 de mayo de 2024. Como estamos a finales de mes, vamos con nuestro clásico. ¿Y cuál es? Pues la recopilación de todas las novedades que nos ha traído el mundo de buscadores en este mes. Si acabas de aterrizar por primera vez en este podcast y no sabes de qué va, pues te digo, mi nombre es Laura Alfonso, soy consultora de SEO local especializada en negocios con establecimientos físicos. Y te doy la bienvenida a este programa, un espacio semanal donde hablamos de vuestra ficha de Google Business Profile, de vuestra web, de intenciones de búsqueda del usuario, de reseñas, de analítica digital, de enlaces y cada vez más hablamos de inteligencia artificial. ¿Y con qué objetivo? Pues con el único de que vuestro negocio local tenga más visibilidad en Internet gracias a la mejora de vuestro posicionamiento en buscadores. Si te interesan estos temas, es muy importante para mí que te suscribas al podcast de Negocios Locales en tu reproductor de podcast habitual o desde mi web lauraalfonso.com, donde además encontrarás todas las notas de este episodio. Y además tienes la posibilidad de suscribirte a la newsletter de Negocios Locales, donde te cuento novedades de interés para tu negocio que no me da tiempo a abordar en los episodios del podcast. ¿Y cómo puedes suscribirte a la newsletter? Pues en lauraalfonso.com/newsletter. No obstante, también te dejo enlace en las notas. Y ahora sí, empezamos. La novedad más importante de este mes, y como no podía ser de otra manera, es el lanzamiento de AI Overviews, es decir, el buscador de Google basado en inteligencia artificial. Hasta ahora lo estábamos denominando SGE, Search Generative Experience, pero al final ha salido con este nombre. Ya en el episodio pasado hablamos en detalle sobre ellos, vimos cómo fue el lanzamiento y una de las cosas que más me sorprendió fue que los ejemplos de uso que dio el propio Google estaban basados principalmente en negocios locales. Os voy a dejar el enlace al episodio pasado porque yo creo que recogimos muy bien todo lo que fue el lanzamiento, novedades, etcétera. Así que si no lo escuchasteis, os recomiendo que lo retoméis. También estuvimos viendo los primeros datos que daban las herramientas y veíamos cómo todavía no se estaba desplegando para muchísimas queries. Y por último, vimos la reacción de la industria y cómo estaba respondiendo Google a esa reacción. La reacción de la industria es pues el miedo principalmente que tenemos los SEOs en que se caiga el tráfico de las webs, porque al final si la inteligencia artificial va a dar respuestas directas al usuario y en una misma respuesta decía que se podía aglutinar incluso la información que los usuarios van pidiendo en 10 queries, pues imaginaros todo el tráfico que puede ir perdiendo una web si se va quitando esas visitas de búsquedas informacionales, búsquedas de comparación y nos llegan directamente a las de transacción. Quizás sea por eso que Google nos está diciendo que las visitas que están llegando a las webs son mucho más cualificadas y que los CTR son mejores. Entonces, quizá eso no hay que dudarlo, pero lo que yo me pregunto es, ¿se están perdiendo todo el tráfico de esas búsquedas informacionales previas a la transacción? Bueno, pues ahí es lo que tenemos que ir analizando poco a poco.
¿Y hoy de qué vamos a hablar de AI Overview si ya hicimos un monográfico súper extenso la semana pasada? Bueno, pues me quiero centrar un poco en cómo están siendo esas primeras experiencias de los usuarios con la interfaz. Y lo cierto es que está habiendo muchas críticas, porque las respuestas que está dando quizás no sean las mejores y más convenientes. Por ejemplo, ante la pregunta de un usuario que le dice "me siento deprimido", la respuesta de Google es sugerirle una recomendación que hace otro usuario en Reddit, que dice que una buena opción es tirarse por un puente. Bueno, pues la verdad es que no parece que esta sea la mejor respuesta. Ante la pregunta de otro usuario, donde está buscando si es conveniente o no fumar durante el embarazo, la respuesta que da AI Overviews es que, según los diferentes estudios médicos, fumar 2 o 3 cigarrillos al día en una mujer embarazada no está mal. Y estos son solo 2 ejemplos, porque las redes sociales se están llenando de muchísimos más. Pero, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que estos ejemplos se están corrigiendo muy rápido. Entonces, sí, quizá está fallando mucho ahí Overviews, pero ¿eso significa que Google va a dar marcha atrás y no está preparado? No, realmente está aprendiendo mucho y estas búsquedas que estaban dando estos resultados tan extraños, ahora mismo ya no se están produciendo. Así que Google está poniendo foco para corregir rápidamente todas estas respuestas y que AI Overviews realmente sea útil para los usuarios. ¿Y qué más reacciones estamos viendo? Las reacciones también se están desencadenando con respecto a la parte de los anuncios, porque tanto el módulo de inteligencia artificial como la parte de anuncios ya está desplazando muy abajo los resultados orgánicos. Por eso, nuevamente, el tráfico se va a ver resentido. Y en este caso, ¿a qué me estoy refiriendo? Bueno, pues ante un usuario que está buscando cómo quitar las arrugas de la ropa, el módulo de inteligencia artificial le responde. Pero justo debajo de ese módulo nos encontramos toda la parte de shopping, donde aparecen un montón de productos que puedes echar a la ropa para que se planche mejor. Y eso puede estar bien en un principio de cara al usuario, pero si al final toda la información de la que se alimenta la inteligencia artificial está defenestrada, está colocada al final de la parte del buscador, nadie la encuentra y entonces no recibe tráfico, ¿qué sentido tiene que los diferentes negocios y los diferentes usuarios estén generando contenido si al final nadie lo va a ver y el único que lo va a utilizar es Google para dar respuestas directas y que el usuario se quede simplemente en su plataforma? Esto no tiene sentido y lo vimos la semana pasada. Google lo que dice es que está trabajando para crear un ecosistema que sea óptimo para todos. Lo que vemos es que óptimo para él sí que está siendo. Así que iremos viendo cómo va trabajando en esa vía para que sea realmente óptimo para los demás. No obstante, hay que terminar de confirmar con estos ejemplos que os he dado que esté siendo también útil para los usuarios, porque de hecho en Google Trends se está viendo cómo está aumentando las búsquedas de gente que lo que está precisamente buscando es cómo desactivar la parte de Google AI. Y Bing sí que permite desactivar los resultados, pero Google por ahora no. Y para cerrar este capítulo de inteligencia artificial, también comentaros que TikTok incorpora respuestas basadas en inteligencia artificial en las búsquedas que los usuarios hacen en su propia plataforma. Y lo que dice TikTok es que todas esas respuestas están basadas en información que le proporciona ChatGPT. Así que ya estamos viendo cómo otra vez el mundo se está disociando entre la inteligencia artificial facilitada por Google y la inteligencia facilitada por ChatGPT. Realmente estamos en una nueva industria con 2 grandes players y veremos al final quién se va llevando el gato al agua. La siguiente novedad tiene que ver con el update que se lanzó el día 5 de mayo sobre el abuso de reputación de un sitio. Esto lo vimos también en detalle hace 3 episodios. No obstante, voy a hacer un pequeño resumen. Este update lo que busca es eliminar el spam que se pueda generar en sitios con gran reputación por el abuso de malas prácticas SEO. ¿Qué tipo de prácticas son? Pues por ejemplo las de parásito SEO, que vienen a ser esas secciones que crean webs importantes que nada tienen que ver con ellos, pero que las dejan ahí para que
gente de fuera incorpore contenido y enlaces a sus sitios web, beneficiándose de la reputación del sitio, con el único objetivo de manipular las clasificaciones de búsqueda, aprovechando lo bien posicionada que está la web que hospeda a esos parásitos. Y luego podemos destacar otro tipo de acciones que son las que llevan principalmente los medios de comunicación, que aprovechando todo ese posicionamiento que tienen y ese tráfico crean secciones del tipo mejores lavadoras, y está eso lleno de enlaces de afiliados con el objetivo de monetizar, pero ese medio no es experto en mejores lavadoras y al final pues Google entiende que eso no es lo mejor para el usuario y está penalizando ese tipo de acciones. Eso que está derivando en que webs como por ejemplo Forbes, que tenía una sección de cupones de descuentos muy amplia, pues la ha hecho desaparecer para no tener ningún tipo de penalización. También os contaba el artículo que había generado sobre impresoras el medio Verge, que es muy interesante, pero como os digo, no me voy a repetir porque de eso ya hablamos hace 3 semanas. Pero sí me quiero centrar en las consecuencias de ese update. Y por un lado, decir que Google está llevando a cabo acciones puntuales de carácter manual, pero no está afectando a toda la web dominante, sino solamente la parte donde ha habido abuso de spam. Luego también se ha pensado que estaba produciéndose acciones algorítmicas, pero Google ya ha anunciado que no es así. ¿Y por qué se pensaba que se estaban llevando ya a cabo acciones algorítmicas? Porque empresas como Groupon, un referente en el sector de cupones, ha caído bastante su visibilidad. En resumen, podemos decir que las grandes webs no están contentas con este update porque al final era una fuente muy importante de ingresos. Y USA Today ha hecho un artículo donde expone que lleva décadas, antes incluso de que Google existiera, ayudando a sus clientes a ahorrar y mejorar sus finanzas gracias a tener periodistas dedicados a cubrir noticias junto con otros expertos que revisaban productos y sus precios para ayudar a obtener los mejores productos y servicios a sus. You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job post seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/PODKATZ13. Just go to Indeed.com/PODKATZ13 right now. And support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need. Clientes. Ahora los cupones ofrecidos por los sitios web de los periódicos son casi imposibles de encontrar cuando se busca por Google y terminan haciendo una reivindicación diciendo que casi estaban haciendo como un servicio a la comunidad, porque lo que estaban haciendo es permitir que las familias pudieran ahorrar ofreciéndoles descuentos y opiniones independientes, por decirlo de alguna manera. A mí el artículo me ha parecido peliñoño, pero sí que es cierto que con independencia de cómo es la forma de operar en USA Today, que la desconozco, sí que puedo hablar de lo que son los medios de comunicación en España y que estaban llenándose de un montón de artículos de, oye, ¿cuáles son los mejores productos para alisarte el pelo, para rizarte el pelo? ¿Cuáles son las mejores lavadoras, las mejores impresoras? Y al final te estabas dando cuenta perfectamente de que lo único que querían monetizar eran los enlaces de afiliados y la información que venía a ser un popurrí de las opiniones que esos productos tenían, por ejemplo, en Amazon. Así pues, esta acción, este update, está perjudicando al ecosistema de consumidores. Hombre, yo lo veo quizá un pelín exagerado. Creo que se ha tirado demasiado de la cuerda y al final pues se ha roto. Vamos ahora con la siguiente novedad que tiene que ver con Google Analytics, y es que ya sabemos que pasamos de Universal Analytics a GA4 y en GA4 han incorporado la posibilidad de que te puedas exportar la información a un Google Sheets, que es como un Excel pero de Google. ¿Para qué? Para que puedas procesar la información de una manera más rápida.
Esto puede ser muy interesante para análisis puntuales que podáis estar haciendo. Yo, como me conecto con Analytics vía API, pues la verdad es que proceso la información de otra manera, pero desde luego es una novedad que a muchos de vosotros os puede venir muy bien. Y la siguiente novedad es que Google Analytics te permite guardar las comparaciones de forma que puedas activarlas y desactivarlas con deslizar un botón en cada grupo de informes de explorador que tienes. Para explicarme un poquito mejor para aquellos que a lo mejor no estáis tan familiarizados, cuando estáis haciendo vuestros informes en Analytics, a lo mejor queréis ver pues cómo está funcionando una determinada parte de vuestra web o cómo está funcionando, por ejemplo, el tráfico que lleva de móvil con respecto al tráfico que os está llegando desde ordenador. Entonces tenéis que estar haciendo todo el rato esas comparaciones, creando el segmento de móvil, creando el segmento de comparación, y al final pues eso, pues vas perdiendo tiempo si cada vez que entras en Analytics tienes que hacer esas comparaciones. Bueno, pues lo que Google te permite es que las creas y ya que se quedan guardadas para que las actives y desactives cuando las utilices. Y la verdad es que eso es muy útil y ahorra mucho tiempo. En Universal Analytics las comparaciones se llamaban segmentos. Bueno, pues eso que teníamos en Analytics ya lo tenemos en GA4 y eso nos viene muy bien. Así que os invito a que entréis en vuestro Google Analytics de vuestra web y empecéis a trastear y a sacar información que os puede resultar muy útil sobre vuestra web y sobre todo para sacar insights que sean accionables, que os inviten a tomar acción para mejorar los resultados. Y vamos con la siguiente novedad, que tiene que ver con malas prácticas que se están llevando a cabo, por un lado, por parte de los competidores que pueden editar tu ficha de Google Business Profile y decir que tu negocio está cerrado de forma temporal o de forma permanente. Si Google acepta esa modificación, lo que ocurre es que tu negocio deja de posicionar. Y si deja de posicionar, empezarás a notar que dejan de llegar llamadas y estás empezando a perder negocio. ¿Tienes que estar todo el rato revisando el estado de tu ficha? Bueno, pues esa es una opción. Y si no, también para el control de la visibilidad y el posicionamiento de tu negocio local, tienes una herramienta perfecta para ti, llamada Koyak. Koyak es un rank tracker especializado a nivel local que te ofrece un rank map detallado, es decir, mapas donde muestran la posición en el ranking de tu negocio para una zona geográfica determinada. Así es, con Koyak tendrás una visión clara y precisa de cómo está posicionada tu empresa para las keywords relevantes en tu negocio. Y lo mejor de todo es que Koyak no solamente se centra en la SERP local, el famoso local pack, sino que también analiza la SERP orgánica. Eso significa que con una sola herramienta podrás también analizar cómo posiciona tu web para búsquedas locales. ¿Y eso es todo? Pues no, porque Koyak es la navaja suiza del SEO local, ya que está en continua evolución, incorporando nuevas funcionalidades que te permiten, por ejemplo, anticipar potenciales riesgos de visibilidad para tu negocio, posibilidad de filtrado de ficha y muchas cosas más que ya os iré contando en próximas semanas. No te quedes atrás, descubre todas las posibilidades de Koyak, un rank tracker para tener bajo control la visibilidad y el posicionamiento de tu negocio local. ¿Y dónde puedes contratar esta herramienta? En koyak.io, kollac.io. Pero no os quedéis solo con el hecho de que se puede cerrar vuestra ficha de Google Business Profile solamente por el hecho de que un competidor haga una edición. Resulta que estamos viendo que Apple Maps también puede cerrar tu ficha en su plataforma si identifica que los horarios que tú tienes en la ficha no coinciden con los horarios que tienes en tu página web. Y esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque con esto de que ahora los horarios son un factor de ranking, lo que está ocurriendo es que muchos negocios están haciendo una ampliación del horario en la ficha de Google Business Profile. Ya sabéis que Apple Maps se alimenta también, se puede alimentar de la información que tú colocas en tu ficha de Google Business Profile. Bueno, pues si tú resulta que amplías tus horarios en tu ficha, pero te olvidas de ampliar los horarios en tu página web, esa falta de concordancia en la información hace que Apple Maps desconfíe y cierre la ficha de tu negocio en su plataforma. Así que tienes que revisarlo muy bien. A raíz de esta acción, muchos usuarios se estaban preguntando, oye, ¿tengo que cambiar también mis horarios en aquellos directorios donde tenga presencia? Bueno, pues la respuesta es que
cambies esa información en los directorios más importantes. Por ejemplo, si eres un restaurante, tendrás que cambiarlo, por ejemplo, en un Trivago, en un Tenedor, pero a lo mejor no lo tienes que cambiar en un directorio que es que a lo mejor ni tiene indexada la página donde tú estás. Eso también confírmalo. Si la página no está indexada, ¿para qué vas a cambiar esa información? Así que mucho ojo con el tema de los horarios, porque puede afectar y mucho a la visibilidad de vuestro negocio local. Vamos con las siguientes novedades, y es que aparecen nuevos elementos en el Knowledge Panel de los negocios locales. Por ejemplo, se está viendo que en algunas fichas aparece el atributo propietario. Y luego también lo que estamos viendo es que los posts de redes sociales que aparecen en las fichas de Google Business Profile cada vez adquieren más presencia en el Knowledge Panel. Os pongo pantallazo de todos en el artículo para que tengáis claro a qué me estoy refiriendo. Y siguiente novedad, desaparece el chat de mensajería en Google. Habrás recibido un email diciéndote que a partir del 31 de julio la función del chat del perfil de negocio de Google dejará de estar disponible. Y al final, a partir del 15 de julio, los clientes ya no podrán iniciar nuevas conversaciones del chat con nuestra empresa, y a partir del 31 de julio se quitará la función del chat en el New Merchant Experience, es decir, en el panel de administración. Lo que he podido leer también en foros de Estados Unidos es que también están quitando todo el histórico de llamadas. ¿Esto quiere decir, se preguntaba algún usuario, que también se va a quitar la sección de preguntas y respuestas? Pues no, a priori solamente esto va a afectar a la parte de chat y a la parte de histórico de llamadas si tienes fichas en Estados Unidos. Si tienes información relevante en esa parte de mensajería, recuerda hacer una copia con Google Takeout. Os dejo enlace en un episodio donde hablamos precisamente de cómo utilizarlo y hacer esas copias. Y vamos con la última novedad, la que no podía faltar, las nuevas categorías del mes. ¿Qué categorías han creado? Pues solo una. ¿Y cuál? La de Club de Senderismo. Y esta me aplica de lleno, porque yo estoy apuntada en uno, así que en cuanto vea al presidente le voy a decir que ya va tarde dando de alta esta nueva categoría. Pues como veis, muchísimas novedades este mes. Google no deja de sorprendernos, pero cada vez tenemos que estar más pendientes de otros players como ChatGPT, TikTok, etcétera, porque todos nos van a ayudar a dar visibilidad a nuestro negocio local. Pero si realmente queréis conseguir más visibilidad a nivel local, tenéis mi curso Consigue más clientes posicionando tu negocio local, donde a lo largo de varias lecciones y cerca de 6 horas te explico cómo puedes mejorar la visibilidad de tu negocio local y con eso conseguir más clientes. Siempre os lo digo, cuando el negocio de al lado consigue tener más clientes que tú, sin tener tu experiencia ni un mejor producto, solo significa que está haciendo algo que tú estás pasando por alto. Y en este curso te explico el qué. Porque también analizamos a los competidores, y todo ello de una manera sencilla, sin tecnicismos y sin necesidad de gastar en herramientas carísimas, porque lo hacemos todo con herramientas muy potentes y a coste cero, porque no se trata de hacer más y gastar más dinero, sino de hacerlo mejor. ¿Y dónde tenéis este curso? En lauraalfonso.com/cursos, así que no te quedes sin él, porque con la que está cayendo es el momento de que estés muy bien posicionado. Pues hasta aquí el episodio de hoy, espero que os haya resultado de interés y que por supuesto todo lo que hablamos lo podéis aplicar a vuestro negocio local. Como siempre, muchas gracias a todos por vuestras valoraciones de 5 estrellas, así como vuestros comentarios en las distintas plataformas de podcasting. Y no os olvidéis suscribiros a Negocios Locales, porque eso me ayuda a tener más visibilidad y a hacer este podcast sostenible. Pues ya solamente nos queda echar el cierre, pero solo hasta la próxima semana, donde nos volveremos a escuchar. ¿Y dónde? Pues dónde va a ser, aquí en Negocios Locales. ¡Feliz semana!